la quieren ver o alguien les pregunte, ¿ya? Ya, profe. Ya, hola David. Ya, mire, hoy día tengo, como les dije el día lunes, hoy día vamos a hacer una clase, vamos a demorarnos una horita en conversar solamente de la función cuadrática. Porque en la función cuadrática hay muchos ejercicios de aplicación en el área en el cual ustedes trabajan, ¿ya? Y también en la guía. Muchos ejercicios de aplicación se los van a encontrar en la guía que son relacionados a la función cuadrática. Como por ejemplo, ¿ya? Aquí yo saqué uno. Después, si quieren, al final les envío este mismo documento, más otro documento que tiene solamente de la función cuadrática con problemas de aplicación, por si acaso los quieren mirar, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de utilidad máxima o de costo mínimo, todos en esos conceptos nosotros aplicamos la función cuadrática, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros veamos los conceptos de la función cuadrática y después cómo esto yo lo puedo aplicar en un problema. Hay muchas preguntas que se pueden hacer, como rango de crecimiento o rango de decrecimiento, ¿cierto? Valor máximo o mínimo, intersecciones con el eje X, con el eje Y. Todo eso va a depender de la pregunta, ¿ya? Que le hagan el problema. Entonces, para la función cuadrática, ya aquí yo puse función cuadrática y parábolas. ¿Por qué parábolas? Porque las funciones cuadráticas, siempre los gráficos son parábolas hacia abajo o parábolas hacia arriba. Y eso obviamente depende de la función que nosotros estemos trabajando. Y muchas veces aquí entra en juego el sentido común. Ya en una clase también, un día, si mal no recuerdo, no sé si fue un día jueves, que estuvimos, yo también hablamos de un ejercicio donde se tiraba una pelotita al aire. Ya ahí también Sí. aplicábamos la función cuadrática y ahí ese ejercicio se resolvía con la función cuadrática. Ya se entendía mucho mejor con la función cuadrática. Y ahí también había que utilizar bastante el sentido común. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo una función cuadrática de ejemplo, que es con la que con esta vamos a trabajar solamente, que recuerden que la función cuadrática tiene una característica, y es que la función cuadrática se parece mucho a lo que nosotros conocíamos como ecuación cuadrática. Es decir, tiene un valor A, tiene un valor B, tiene un valor C, que a esto se le llaman coeficientes. ¿Ya? Toda función cuadrática tiene valor A, B y C. Y algo sí tiene que tener siempre claro es que el único valor que no puede ser cero es el A. ¿Ya? El A puede ser 1, 1000, el número que a usted se le ocurra, pero no puede ser cero. Los demás, A, B y C, puede ser cero y el número que a usted se le ocurra. ¿Ya? Así que hay que tener eso en consideración. ¿Ya? Hay que tener eso en consideración. Entonces se parece mucho a la ecuación cuadrática, ¿cierto? Solamente que aquí nosotros hablamos de función. ¿Ya? Entonces, y cada uno de los valores A, B y C tenemos que tener claro cómo identificarlos. Por eso acá yo lo puse como el número 1, coeficientes A, B y C. Porque estos coeficientes a nosotros nos van a ir dando todo. Es decir, la concavidad, cómo es el gráfico, el vértice, valor máximo, valor mínimo, intersecciones, eje, con el eje X, con el eje Y. Nos van a dar el recorrido también. ¿Ya? Cuando tenga claro el vértice, de ahí yo les voy a enseñar a buscar el recorrido y el dominio al final. Ahí se van a dar cuenta que es bastante fácil el dominio del recorrido de una función cuadrática. Ya, entonces comencemos. Número 1. Entonces aquí le vamos a poner coeficientes. Coeficientes. Voy a poner los cuadritos mejor ahí. Y coeficientes. ¿Ya? Y los coeficientes, como vimos anteriormente, siempre son A, B y C. Siempre que usted le pongan un ejercicio de ecuación cuadrática, lo primero que debe hacer es analizar los coeficientes, ¿ya? Tenerlos claros. Y tener claros los coeficientes a nosotros nos ayudan a saber hacia dónde va el ejercicio.
Recordemos que el A es quien está con el x cuadrado, que en este caso sería 1, el B, quien está con el x, que en este caso es 2, y el C, el último numerito, que en este caso es menos 8. ¿Ya? Simplemente cuando yo hablo de coeficientes es identificar los valores de A, B y C. Entonces coeficiente le vamos a dar aquí check. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo identificar los coeficientes A, B y C? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bien. Listo. Ya. Le vamos a dar tic. Ahora, concavidad. ¿A qué me refiero yo con concavidad? Ya, todos aquí. Concavidad. La concavidad me refiero yo a si la parábola o el gráfico tiene una orientación hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? En el gráfico. Da lo mismo si está más arriba, más abajo, pero si dice que es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Es decir, carita triste o carita feliz. Si aquí yo le pongo ojitos, carita triste o carita feliz. No tengo otra opción. La parábola es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba. No hay otra opción. Nunca en la ecuación cuadrática, o en la función cuadrática, me va a quedar de otra manera, ¿ya? Entonces esta la llamamos cóncava. Sí que algunas de estas cosas ya las vieron hacia abajo y cóncava hacia arriba. ¿Ya? ¿Por qué hay que tener claro eso? Porque también esto a nosotros nos va a dar una orientación de qué se trata el problema. ¿Ya? ¿Cómo yo sé la concavidad de la función? Gracias al valor A. Por eso, como le dije al principio, identificar los coeficientes a mí me da mucha ayuda. Si el A es cóncava hacia abajo, si el A es positivo, pongámosle aquí positivo, va a ser cóncava hacia arriba, carita feliz. Si el A es negativo, va a ser cóncava hacia abajo, carita triste. ¿Ya? Entonces, todos estos datos, los A, B y C, a nosotros nos van a dar la concavidad. Y miren, vamos a ir relacionándolo inmediatamente también con el problema. Fíjense, leamos el problema. Dice, la utilidad P de X es una función en este caso que es con la letra P. Está dada por esa función. ¿Ya? Paso 1. Coeficientes. ¿Cuáles serán los coeficientes acá? ¿Cuál será el valor de A? 1. A1, B, 60. 60. 60, y el C, 0. 0. 0. Ya. Estamos bien, salvo por un detalle, que este 1 es negativo. ¿Cierto? 1 negativo. ¿Ya? El 1 es negativo. Ya. 1 es negativo. Y uno puede decir, es un menos nomás. Pero ese menos a mí me afecta totalmente al momento de entender el problema. Porque si yo tengo claro que el A es negativo, lo que estamos hablando de los coeficientes, que el A sea negativo quiere decir que es cóncava hacia abajo. Es decir, si yo me imagino el gráfico de esto, sé que el gráfico va a ser aquí así, ¿cierto? Cóncava hacia abajo. Vamos a tratar de hacerlo más bonito. ¿Eh? Así, por suponer, ¿cierto? Cóncava hacia abajo. Sí. Y además, el hecho de que sea cóncava hacia abajo, a mí me entrega otra información implícita. Que si es cóncava hacia abajo, quiere decir que existe un valor máximo, aquí arribita. Que existe un máximo. Por eso el problema le pide maximizar la utilidad, es decir, encontrar ese valor más alto. Y eso yo lo sé inmediatamente, sin siquiera leer el problema, mirando la función. ¿Ya? Si es cóncava hacia abajo, como la parábola me queda hacia abajo, entonces hay un máximo. Si es cóncava hacia arriba, como esta, ¿hay máximo en el gráfico?
No, hay un mínimo. Hay un mínimo, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntan, con esta función, ¿me podrían preguntar por máximo? ¿Podrían aquí ponerme este ejercicio y preguntarme por un máximo? Imposible, porque la función no tiene máximo, pero tiene mínimo. Entonces esta función se la podrían poner en un problema donde lo que queremos es minimizar. Si es cóncava hacia abajo, aparece en los problemas donde nosotros queremos maximizar. ¿Ya? Entonces, mucho ojo ahí, porque miren, supongamos que ya, me equivoqué al elegir el signo, al anotar el signo, y digo, ya el A es positivo, por lo tanto me va a quedar así, ¿cierto? Porque el profe dijo que el A era positivo, me va a quedar hacia abajo. Entonces tengo un mínimo. Sigo leyendo el problema y dice máximo. Y ahí uno explota, porque ya no coincide el problema con lo que a mí me está planteando la función. Así que tengan cuidado con ese detalle. Ya, entonces, tenemos la concavidad. En este caso, el A es positivo, por lo tanto, estamos cuando es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Estamos en esta situación aquí. Listo. En este caso, el 1 es mayor que 0. Generalmente lo escriben así. Ya podemos decir que simplemente el A es positivo como yo lo escribí acá. ¿Ya? Entonces, ya sabemos de esta función, sabemos dónde está el A, cuál es el A, el B y el C, y sabemos además que si yo la grafico, porque les van a pedir graficar, es muy probable que les pidan graficar, y si yo la grafico, ya sé que me tiene que quedar una parábola cóncava hacia arriba. ¿Ok? Ya. ¿Estamos bien? Le damos tic al concavidad, ¿cierto? Sí, ¿O quedó profe. alguna duda? Sí, ya. Ahora, paso 3. O sea, no quiere decir que en todos los ejercicios usted haga esto. ¿Ya? Yo aquí estoy explicando qué es lo que tiene que saber usted de la función cuadrática. Ahora, qué es lo que usted ocupa va a depender de la pregunta. ¿Ya? Entonces, después yo le voy a decir para qué sirve cada uno en el problema. Vértice. ¿A qué me refiero yo con el vértice? El vértice es el valor máximo o el valor mínimo, dependiendo la parábola con la que yo esté trabajando. ¿Ya? Y el vértice es un punto, hay que tener claro que el vértice es un punto que tiene coordenadas para graficar X, E, Y. ¿Ya? Es un punto. El vértice no es un valor, es un punto. Es decir, va a tener un valor para el X, como por ejemplo, no sé, 2, y además un valor para el Y como 4. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber cómo calcular el vértice. Ahora, ¿para qué me sirve el vértice? Para buscar el máximo o el mínimo. Me sirve además también para como una forma o estrategia de saber el recorrido. ¿Ya? Así que el vértice es muy útil. En muchos problemas a ustedes implícitamente le van a preguntar por el vértice. Mire, acá. Determine el número de unidades que deben producirse para llegar al máximo. Acá. Le están preguntando por el máximo. Están preguntando, ¿ya?, por el vértice. Y le están preguntando dos cosas: que determine el número de unidades y además cuál es la utilidad máxima. Es decir, le están preguntando por el valor del X y por el valor del Y. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula el vértice? Bueno, hay una formulita que es X es igual a menos B dividido en 2A. ¿Ya? Es la única fórmula que yo le pido aquí que se aprenda para el vértice. Hay otras, de hecho, hay una que es para el I también, pero en realidad aprenderse más fórmulas de memoria no tiene mucho sentido, porque van a ver ustedes que no es muy útil. Vamos a buscar siempre el valor del X. Recuerde que si yo tengo el valor del X, puedo sacar el del Y. ¿Ya? Como en toda función, si yo le doy un valor al X, obtengo un resultado Y, porque el Y, acuérdense que son los resultados una vez asignado el valor del X. Entonces, la fórmula se obtiene gracias al valor de B y al valor de A. ¿Ya?
¿Listo? Veamos con el ejemplo. ¿Cuál sería aquí el X? Menos B menos 2 menos de la fórmula el 2 de la letra B. Y mucho ojo que si ese 2 hubiese sido negativo, yo tengo que haber escrito menos 2. ¿Ya? En este caso, como es positivo, menos de la fórmula, menos del valor del B. Dividido en 2 por A, que en este caso es 1. Si yo resuelvo, ¿cierto? Me queda menos 2 partido en 2, y esto es menos 1. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos buscando como vértice un punto que sería, en este caso, menos 1 para el X, y me faltaría el Y. ¿Ya? Y me faltaría el Y. Pero ¿cómo buscamos el Y? El Y, recuerden que es igual a la función. ¿Ya? El Y siempre va a ser igual a la función. Y la función en este caso es x cuadrado más 2x menos 8. X cuadrado más 2x menos 8. Y los valores de x ya los tenemos. Lo acabamos de encontrar, el valor del x para el vértice, que sería 1 negativo. Y aquí nos va a dar un numerito, ¿cierto? Calculamos menos 1 al cuadrado, 1, menos, es decir, 2 por menos 1, menos 2, menos 8, y esto nos da finalmente menos 9. ¿Ya? Por lo tanto, para el vértice yo tengo el punto 0, y el x, que me dio menos 1, ¿ya? Voy a cambiar aquí de color. El x, que me dio menos 1, y el y, que me dio menos 9. ¿Ya? De verdad que el saber calcular el vértice, este punto, le va a ayudar a responder muchos problemas. Y también le va a ayudar a saber el tema del recorrido. Porque el otro día yo enseñé a calcular el recorrido despejando el X. Que le dije que no era una buena opción porque muchas veces no lo iba a poder despejar. Es decir, lo invito a que trate de despejar aquí el X. ¿Ya? Difícil. ¿Ya? Entonces, saber el vértice, si a usted le preguntan solamente el dominio recorrido, calcula el vértice y después vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, ¿estamos ok con el vértice? ¿Qué me dice el público? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Esto ya lo habían visto, ¿cierto? Sí. A lo mejor lo habían visto así como muy rápido. Ya, entonces, Sí, rápido. ya. Vértice, le damos aquí, check. Intersección con el eje Y. ¿Ya? Y estas partes, la 3 y la 4 y la 5, son netamente para graficar. ¿Ya? Y si mal no recuerdo, en la guía hay unas partes en las que les piden graficar. ¿Ya? Vamos a seguir aquí abajito. Parte 4. No quiero otra página mejor. Aquí. Parte 4. Parte 4. Intersección. Eje Y. ¿Ya? Otra cosa que debes saber es que la intersección con el eje Y también es un punto, ¿ya? De coordenadas X, Y, ¿ya? Pero las funciones siempre cortan al eje Y cuando el X vale 0. Entonces aquí no necesitamos buscar X, porque el X siempre va a ser 0 cuando yo quiera buscar la intersección con el eje Y. ¿Ya? Después esto lo vamos a ver en un graficador para que ustedes vean de qué sirve hacer todo esto, ¿ya?
Y ese valor de I, a mí me lo indica el coeficiente C. ¿Cuál era el coeficiente C? ¿Cuánto valía el coeficiente C? 0. No, el C no era 0. -8. Menos 8. ¿Verdad? Menos 8, sí. Sí, era 0. En el problema era 0, ¿ya? Sí, no hay Profe, problema. disculpe, me perdí un poco. ¿El 0 es en el que va en el X? Este 0 siempre va a estar, ¿ya? Cuando hablemos de la intersección con el eje Y. ¿Y por qué siempre va a estar? Porque toda gráfica, mire, aquí le voy a hacer un monito. Ya. Supongamos que ya tengo esa curva, ¿ya? Estamos hablando de la intersección con el eje Y. Es decir, estamos hablando de este punto que está aquí, y aquí voy a hacer un zoom, de este punto. Es decir, donde mi gráfico intersecta al eje Y. ¿Ya? Y siempre que nosotros intersectemos al eje Y, va a ser en este punto, es decir, donde el X vale 0, porque aquí el X vale 1, 2, 3, hacia acá menos 1, menos 2, ¿cierto? Ay, qué chévere. Pero aquí, cuando crucemos justo el X siempre va a ser 0. Ujú. Entonces, por eso, aquí, cuando hablemos de la intersección con el eje Y, siempre va a ser 0, el valor de C. Lo que a mí me aparezca en la función. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se encontró? Sí. ¿Se había perdido? ¿Se encontró? Sí. Ya. Entonces acá, démosle. Era con verde, ¿ven? Con verde. Si vamos con el mismo color, con verde. Ahí. Check al eje Y. Y lo último es las intersecciones o la intersección con el eje X. Y esto quizás es lo más largo, pero ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? ¿O no lo saben hacer? ¿Sí o no? Porque acá, nuevamente, se ocupa la famosa formulita que llevamos ocupando ya semanas, meses, que es, adivinen cuál, menos b más menos b al cuadrado menos 4ac partido en 2 por a. Y algunos me preguntarán, ¿por qué, profe, ocupamos la misma fórmula de nuevo? Porque la intersección con el eje X, ¿ya? Se busca, por ejemplo, nuevamente aquí voy a hacer un grafiquito, voy a hacer un gráfico, un loco gráfico acá, ¿ya? Supongamos que esta es mi parábola. La intersección con el eje X, por ejemplo aquí, fíjense que aquí cortó al eje en dos partes, aquí y acá. Oh, solución. Acuérdense que esto nos da dos soluciones. Nos va a dar justo esos dos valores. Y además, porque si usted se fija en este punto, el I vale 0. Entonces, es como que en el fondo nosotros estuviéramos resolviendo una ecuación cuadrática. ¿Ya? Por eso se utiliza la misma fórmula. ¿Ok? Se utiliza exactamente la misma fórmula. Ya, apliquémosla. Como les digo, esta ustedes ya la deberían saber usar. ¿Cuáles eran los de A, B y C? Me los voy a robar de esta página, mejor. Aquí. 1, 2, menos 8. Lo voy a anotar aquí. 1, 2, menos 8, para que no se me olvide. Ya, dice, este es A, B y C. Menos B, menos 2, más menos B al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 8. Si alguien se pierde, me avisa, dividido en
2 por 1. ¿Ya? Ahí tenemos la fórmula, sí está bien, de la ecuación cuadrática. Entonces, mira, vamos a resolver. Menos 2, para aquí, menos 2, más menos, espera un poquito, voy a apagar el calefactor. ¿Ya? Más menos 2 al cuadrado, ¿ya? 2 al cuadrado me da 2 por 2, 4. Como siempre, como lo hacemos en otras ocasiones, todo esto que está aquí lo vamos a resolver al ladito, ¿ya? Que sería 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 8. Me daría 4 menos 4 por 1, 4 por 8, 32. Negativo con negativo me da positivo y esto nos da 36. Entonces nos queda raíz de 36. Y 2 por 1, 2. ¿Cierto? Entonces, la raíz de 36, ¿cuánto es? 6. 6. 6. Entonces me queda más menos 6, dividido en 2. Y aquí, ¿cierto? Nosotros lo separamos en dos valores. Un valor x1, que sería... Profe, sí, ¿por qué el 2. le puse 6? Sí. Ese era 2. Sí. Gracias. Sí. Y dije, ¿por qué me va a dar 0? Dije, ¿de dónde? Ya. Me queda menos 2 más 6 dividido en 2. Y el otro valor sería x2 es menos 2 menos 6 dividido en 2. Sumamos. ¿Cuánto nos da acá? Menos 2 más 6. 4. 4. Dividido en 2. 2. 2. Menos 2 menos 6. Menos 8. Menos 8. Dividido en 2 me da 4. menos Menos 4. 4. ¿Sí? Ya. Entonces, todo esto a nosotros nos va a coincidir. ¿Ya? Todo esto a nosotros nos va a coincidir. Entonces, fíjense todo lo que tenemos. Tenemos esto, ¿ya? Intersecciones con el eje X, intersecciones con el eje Y. ¿Quedó alguna duda de esto, no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Todo bien. ¿Todo bien? Ya, entonces démosle aquí doble tic, tic, tic. Ya, voy a... estoy compartiendo la... Profe, Dígame. solamente creo que lo entendí, pero el X siempre va a tener 2. Sí, sí. Recuerde que en algunos casos puede que esos dos valores se repitan. Cuando la Ya, raíz es 0. ya, Cuando la raíz es 0. Si se repiten, va a cruzar en el eje X una vez. Porque es ya. como poner dos veces el punto donde mismo. Ujú. ¿Se entiende? Sí, Por eso parece que lo cortaron una vez, pero es como que usted ponga el punto del X1 en un valor y el X2 sobre el mismo, entonces va a parecer que lo cortaron una vez. ya. ¿Ya? Profe, Dígame. en la anterior clase la profesora había dicho que, o sea, una duda que tengo, que ¿Ya? que de los dos X, uno puede ¿Ya? funcionar y el otro no. Algo así. ¿Cómo? Como que, Ah, no ya sé sé, si me ya sé. entiende. Sí, ya entendí en qué situaciones. Pero eso es más que nada para los problemas de aplicación. Sí, eso. ¿Ya? Sí, es Eso. para los problemas de aplicación. Lo que pasa es que algunas veces, creo que también lo hicimos en una clase de ecuaciones. Ya aquí pasa lo mismo que con las ecuaciones cuadráticas. Hay veces que un valor, tenemos dos valores y los dos valores pueden ser reales, pero aplicando el sentido común, uno puede que nos sirva y el otro puede que no. ¿Ya? Pero, pucha, tendría que buscar un problema de ahí, ¿ya? ¿Cómo explicarle eso? Creo que hicimos uno un día. Voy a compartir la pantalla completa porque quiero ahora que mostrarles un gráfico. ¿Ya? Bueno, este programa yo creo que además que se lo han mostrado, ¿cierto? Que es el GeoGebra, o además que lo conocen. Y es muy útil. Yo se lo ¿Cómo, recomiendo. cómo ¿Ah? se llama, profesor, ese programa? GeoGebra. GeoGebra.
GeoGebra. Es muy útil este programa, sobre todo para estudiar funciones, ¿ya? Obviamente, si ustedes están estudiando, ustedes están haciendo una evaluación, ustedes quieren ir verificando con el programa, utilícelo, no es copiar, ¿ya? Para que ustedes vean que todo tiene sentido. Ya no es para nada copiar. Entonces, miren, aquí yo tengo el plano cartesiano, ¿cierto? Eje X, eje Y. Veamos cómo todo va a calzar. Miren, nosotros ¿qué hicimos primero? Identificar los valores de A, B y C. ¿Listo? ¿Por qué? Porque queríamos saber si la parábola era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Nos dio, según lo que conversamos, como es positivo, nos dio que la parábola iba a ser hacia arriba, como una carita feliz. Entonces nosotros empezamos a hacer nuestros cálculos y dijimos que el punto, como es una carita feliz, cóncava hacia arriba, tiene un mínimo. Entonces aquí le vamos a poner, por si acaso en rojo, que tiene un mínimo. ¿Ya? Que en este caso el mínimo es el vértice. ¿Cierto? Ese va a ser nuestro valor mínimo. ¿Cuáles son las coordenadas? Menos 1, menos 9. Voy a ir aquí al gráfico por si acaso. Y luego voy a buscar aquí la coordenada. Ah, no, ¿qué hice? Oh. Espérame que se me desconfiguró esto. No, se me empezaron a achicar los cuadritos. No me sirve así. Entero. No. Espérame, que se me desconfiguró aquí esta cosita. Y no quiero que me quede con decimales. Pucha. Ahí sí. Ya, perdón. Entonces vamos a buscar aquí, vamos a suponer que estamos graficando en la hoja, en el papel, y vamos a poner el punto en las coordenadas que eran menos 1, menos 9. ¿Ya? Entonces, menos 1, menos 1, menos 9. Más abajo. Ya, más abajo. Ahí lo está en el 8. Aquí está. ¿Cierto? Ahí debería estar mi valor mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el vértice. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Pasemos a lo siguiente. Después que hicimos todo el análisis, obviamente les digo, no siempre va a necesitar hacer todo este análisis. Lo estoy haciendo para explicar el tema de la función cuadrática. Dice que va a intersectar al eje Y en el punto 0,8, menos 8. Es más, usted si sabe que el C vale menos 8, es cosa de que usted lo busque en el eje Y. En el eje Y, busquemos el valor menos 8. Es decir, ahí, ¿cierto? Donde acabo de hacer el puntito B. Entonces tengo el valor mínimo, tengo la intersección con el eje Y. Luego dice acá, bueno, vamos a la siguiente, a esta página y dice, en las intersecciones con el eje X, las obtengo en el valor de X. Ojo que estos son valores de X. Valores de X. X es igual 2 y menos 4. Cuando el X vale 2 y cuando el X vale menos 4. Voy al graficador. Cuando el X, vamos a poner un punto entonces. Cuando el X vale 2, ahí. Y cuando el X vale menos 4. Tengo todos esos puntos. ¿Ya? Y se las presento. Nos quedó el gráfico como debería haber. Profe. ¿Ve? Todos los datos que nosotros encontramos coinciden con el gráfico que nosotros queríamos hacer. ¿Ya? Las intersecciones con el eje X, que era el 2 con el menos 4, el valor de C, que era menos 8, la intersección con el eje Y, el valor mínimo, en este caso encontramos acá el valor mínimo, y aquí tiene que tener mucho cuidado a la hora de responder. Después vamos a ver el problema. ¿Por qué? Porque este valor mínimo es menos 9, ¿cierto? El valor más chico que puede encontrar la función es menos 9. Y ese valor mínimo se obtiene cuando el X vale menos 1. ¿Ya? Por eso nosotros en el vértice primero buscamos el X, es decir, buscamos
qué valor de X, ¿ya?, debo usar para encontrar el valor mínimo. ¿Ya? Entonces, por eso yo encontré el menos 1. Con el menos 1 yo voy a obtener un valor mínimo de I. Porque ustedes se fijan, toda la función ahora, el gráfico es desde el menos 9 hacia arriba. ¿Ya? ¿Se entendió eso del valor mínimo? Eso es importante. Para buscar el vértice, lo repito, para buscar el vértice, yo utilicé un X. Entonces yo dije, ya, para buscar el vértice, lo primero que debemos hacer es buscar el X. ¿Ya? Porque sabemos que ya tiene mínimo, porque sabemos que es cóncavo hacia arriba. Entonces digo, ya, voy a buscar el valor del X, y en ese valor del X buscamos el valor mínimo. Es decir, cuando el X vale menos 1, el valor mínimo es menos 9. Y esto que le estoy diciendo es muy importante para responder los problemas. ¿Ya? Cuando el X vale menos 1, el valor mínimo es menos 9. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, y miren, y escuchen bien lo que estoy diciendo. Como el valor mínimo, ya, y aquí me voy a agarrar esto mismo. Y aquí mismo vamos a agregar un apartado acerca de lo que es el dominio y lo que es el recorrido. Ya, dominio y el recorrido. Si nosotros vemos el gráfico, ya, esta función, si yo la miro de más lejos, pareciera que se va cerrando, pero significa que esta función crece hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo poner, y el otro día yo les comentaba que para el dominio nosotros analizamos siempre las restricciones, ¿cierto? Entonces, no hay ningún valor de X que a mí me permita, que a mí me diga, oye, no puedes poner este valor. ¿Ya? Siempre en la función cuadrática, el valor de X que a mí se me ocurra, yo puedo poner. Entonces, como yo les decía el otro día, el dominio de la función cuadrática siempre va a ser, en este caso, el dominio de f, que es la función, f de la función, van a ser todos los números reales, ¿cierto? El número que a mí se me ocurra. ¿Ya? Y recuerde que estos son valores, y esto es importante, valores de X, ¿cierto? Valores para el X. Es decir, el X puede ser el valor que a mí se me ocurra. En cambio, el recorrido, fíjese en lo que dije hace un ratito del mínimo, el recorrido son los valores de I. Valores de I. ¿Ya? Como son los valores de I, ¿cuál es el valor mínimo que puede tener I? ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener I? ¿Menos 1? ¿O Es que el mínimo? menos 1 era el del X, mira. Menos 9, ¿no? 9. El menos 9. Cuando nosotros buscamos el vértice, y por eso le dije varias veces, cuando nosotros buscamos el vértice, nosotros buscamos el valor mínimo, si es cóncavo hacia arriba, o el valor máximo cuando es cóncavo hacia abajo. ¿Y por qué esto también a mí me ayuda a saber el recorrido? Porque el recorrido es sinónimo de rango, por si acaso. ¿Ya? Acuérdense de eso. En muchos libros también se encuentra como rango. El recorrido es sinónimo de rango, es decir, ¿qué significa esto? Que los valores de I van a ser desde el menos 9, como el menos 9 mínimo, va a ser hasta el infinito positivo. ¿Ya? Abierto así. Entonces, yo no necesito despejar la X como se despeja en otras partes, más aparte que aquí es difícil que lo pueda hacer.
Simplemente con el vértice yo puedo saber que como tiene un máximo o un mínimo, si yo encuentro el mínimo, los valores de i van a ser desde ahí hacia arriba. Si hubiese sido al revés, los valores de i serían desde ahí hacia abajo. Al revés me refiero a que con máximo. Si hubiese tenido un máximo, los valores de x son desde ahí, o sea, desde de i son desde ese punto hacia abajo. Y esto usted lo puede comprobar también aquí en el gráfico. ¿Ya? Porque si usted mira aquí el gráfico, claramente recuerde que el x es el dominio, el y es el recorrido, y usted ¿dónde está graficando? Desde el menos 9 en el y hacia arriba, hacia el infinito. ¿Ya? Entonces, aquí se estaría ahorrando, con el mismo vértice, se está ahorrando todo eso de despejar el x. ¿Ok? No tendría, por eso yo les dije el otro día, yo no soy muy amigo de eso porque tiene trabajo algebraico, porque se van a equivocar, porque tienen que calcular la raíz y después una inecuación, y la inecuación le va a llevar finalmente al mismo intervalo. ¿Ya? Entonces, ya haciendo como los pasos anteriores, ya no podemos, podemos evitar ese paso de sacar el recorrido como tal. Exactamente, puede evitarlo, porque usted ya sabe que este es el valor mínimo, porque esa es la idea de buscar el vértice. Siempre la idea del vértice es buscar el máximo o el mínimo. Esa es su función. O sea, la función, esa es su finalidad. La finalidad del vértice es saber el máximo o el mínimo. Entonces, si yo ya sé que el mínimo es menos 9, entonces ya sé que como ese mínimo van a ser menos 9, es desde ahí hacia arriba, hacia adelante. O si hubiese sido el máximo, sé que es desde el menos 9 hacia abajo. Entonces, no necesito hacer otro trabajo matemático o algebraico. ¿Vale? Y esto es todo lo que necesitan saber de la función cuadrática. Ahora, antes de que me consulten, quiero comentar aquí, déjame ver si me voy a sacar todos estos puntos mejor. ¿Es posible, profesor, que el gráfico me quede... no la puedo ver. Por ejemplo, es posible, por ejemplo, que el gráfico solamente toque en una parte nomás al eje X. Sí, es posible. Y eso pasa cuando las soluciones de la ecuación cuadrática que nosotros hicimos, ¿ya? Se repite. Por ejemplo, no sé, voy a sacar una bien sencilla, a ver, 2x cuadrado debería ser. ¿Ya? Por ejemplo, podría pasar eso. ¿Qué está esto acá? Lo voy a agrandar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es posible que le quede así tocando el eje X una vez? Sí. Y eso pasa cuando las soluciones, cuando yo digo X1 y X2, me dieron la misma, porque en el fondo uno está poniendo un punto una vez y después lo pone sobre el mismo. ¿Ya? Y eso pasa cuando la raíz es 0. Y alguien también me preguntará, profe, ¿y es posible que, que la gráfica no toque el eje X? Sí, es posible, pero no, no creo, no tiene sentido porque ustedes no lo aplican eso. ¿Ya? Siempre el curso de matemáticas que ustedes tienen, el propósito es poder aplicarlo. A usted no le enseñan matemática porque sí, porque quiera estudiar, porque la curva es así, ni irse, disculpando la expresión, en la bola matemática, si a usted le interesa la aplicación, y esto no la va a aplicar, ¿ya? Y eso pasa cuando la solución y los números son imaginarios, entonces como que no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, eso. Ya, ¿estamos ok entonces para que vamos al problema? Sí, profe. Sí, ya, vamos al problema. Ya contigo. Y vamos al problemita. Ya, entonces, como les decía, no necesariamente en los problemas vamos a, eh, vamos a aplicar todo esto. Ya, la intersección con el eje Y, eso va a depender de lo que a mí me estén pidiendo. Si me piden graficar, por supuesto que me conviene hacer todos estos pasos. ¿Ya? Si el ejercicio habla de máximos o mínimos,
inmediatamente a mí me conviene identificar el A, el B y el C para saber la concavidad y que eso esté acorde con la pregunta y ahí poder saber el vértice. Si me están preguntando dominio y recorrido, yo ya sé siempre que el dominio son todos los reales y que el recorrido lo puedo encontrar también con el vértice. ¿Ya? Así que vamos a un problemita. Ya, aquí está el problema, ¿cierto? Lo vamos a leer desde atrás hacia adelante. Nos preguntan, ¿cuál es la utilidad máxima? ¿Cuál es la utilidad máxima? ¿Cómo puedo saber? Veamos, sin leer el problema, por lógica, ¿qué es lo que necesito saber para determinar la utilidad máxima? Por lógica, necesito saber la cantidad de unidades, ¿ya? No puedo tener la utilidad máxima si no sé cuántas unidades deben producirse o venderse, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la utilidad máxima? Sigo leyendo hacia atrás. Determina el número de unidades que deben producirse con el objetivo de maximizar la utilidad. Ah, ya. Queremos la utilidad máxima y el número de unidades, ¿ya? Es decir, vamos a leer ahora más arriba el problema. Recuerden que yo les dije un día, yo lo leo de atrás hacia adelante para saber hacia dónde voy. Ahora, dice que X son las unidades. Entonces, si le piden determinar las unidades, me están pidiendo que determine el valor de X donde encuentro el máximo. Qué coincidencia, se parece al vértice. Porque el vértice a mí me dice el máximo o el mínimo. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, como el ejercicio, la función es una cuadrática, ¿listo? Vamos a partir con el valor de A, B y C. ¿Ya? El de C a veces ni siquiera lo vamos a ocupar. En este caso ni siquiera lo vamos a ocupar, pero el de A, B y C, tenerlo claro. Igual les recomiendo que lo anote, porque pasa que a veces se confunden con el B y el C, sobre todo cuando están incompletas, como esta, es decir, cuando tengo solamente dos términos en vez de los tres. ¿Ya? Ya. Ahí estamos. Entonces, nosotros sabemos que es A vale menos 1, ¿cierto? Recuerda que le borré el signo hace un ratito. Vale, aquí menos 1. Que el B es 60 y que el C vale 0. Ah, el 1 es negativo. Por lo tanto, sé que es cóncavo hacia abajo y que tiene un máximo, ¿cierto? Entonces, existe la posibilidad de un máximo. Ojo con eso. Existe la posibilidad de un máximo. ¿Ya? Eso más que nada cuando estén en el otro curso que les sigue matemática, también van a tener que buscar máximos y mínimos y puede que de repente no exista. ¿Ya? Existe la posibilidad que hay un máximo en la función. Entonces, ¿cómo calculamos el valor máximo? ¿Ya? Para ver el valor máximo, lo que a mí me conviene siempre es usar el vértice. ¿Ya? Y el vértice vamos a buscarlo con X, con la formulita, menos B dividido en 2A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula aquí? Menos B dividido en 2A. Entonces es 60 menos 60 dividido en 2 por... que me dejen de molestar. ¿Ya? Dividido en menos 1. ¿Ya? Listo. Calculamos menos 60 dividido en menos 2. Esto acá nos da 30, ¿cierto? Ya. ¿Qué significa ese 30? Pregunto. ¿Quién creen ustedes que significa ese 30? Así que si nosotros lo miramos, atacamos el problema. ¿Qué significa? Cualquier cosa, que el X El vale valor de 30. X. Ya, el valor de X. Bien. Avancemos más en la respuesta. ¿Significa el valor de X? Estoy de acuerdo. Pero el X, ahora le pregunto, significa el valor del X. Pero el X, ¿qué significa? ¿Lo dice el problema? Unidades. Unidades. Entonces,
¿Qué significa aquí? Que en el vértice el X valga 30, de que el máximo lo voy a obtener en 30 unidades. ¿Ya? Ahora, vamos a buscar el I. ¿Ya? Vamos a buscar el I. El I dice que siempre lo vamos a usar con la función. La función dice aquí es 60x menos x cuadrado. 60x menos x cuadrado. ¿Ya? Voy a 60x menos x cuadrado. Ya. Pero el x vale 30. Es decir, vamos a buscar el valor de i cuando tengo las 30 unidades. Entonces aquí voy a borrar el 30, el x, y voy a poner el 30. Voy a borrar aquí el otro x y voy a poner el 30 también al cuadrado. ¿Ya? Aquí obviamente vamos a aplicar calculadora si es necesario. Hablo con calma. Tenemos aquí 6 por 3, 18. Los dos ceros, 1800. La primera nos da 1800. Menos 3 por 3, 9. 900. Y esto nos da 900, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué significa ahora que el I sea 900? ¿Qué significa que el I sea 900? ¿El monto? Ya, el monto de la utilidad, ¿cierto? Sí. Ya, entonces aquí le vamos a poner utilidad. ¿Ya? Entonces la utilidad máxima. Ahora, obviamente al problema le faltó que la utilidad, ¿en qué la medimos? $100, 100 millones de pesos, no sé. ¿Ya? Pero eso significa la utilidad. Entonces, miren, ya respondimos al problema. Porque dice, determine el número de unidades que deben producirse y venderse con el objetivo de maximizar la utilidad. ¿Ya? Nosotros sabemos que si yo grafico esto, miren, si yo grafico esto, me va a quedar una parábola así, y sé que cuando el X vale 30, aquí voy a tener un punto que va a ser 900 en el Y y en el X. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a tener el máximo. Entonces, cuando el X vale 30, mi utilidad máxima va a ser, que yo la miro en el eje Y, mi utilidad máxima va a ser 900. ¿Ya? Y eso es todo. Ahora, si le preguntan el dominio, como tengo un máximo aquí, ¿cuál sería el dominio? Ojo la pregunta, pregunta capciosa. Como tengo un máximo, ¿cuál sería el dominio? Todo número Todos los real. reales. Todos los reales. Bien, casi caen. ¿Y el recorrido? ¿Y el recorrido? ¿El recorrido? ¿Y el recorrido? Tengo un máximo de 900. Máximo de 900. Si el máximo es 900, los valores de I están desde el 900 hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces el Negativo recorrido infinito. sería 900 hacia él. Infinito. Lo escribí al revés. ¿Ya? Porque menos infinito, ¿cierto? Hasta él, 900. 900. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Eso es. Ahí tenemos la función cuadrática. Esas son preguntas que le pueden hacer con la función cuadrática. Y hay preguntas de esa en la guía. ¿Qué otro tipo de preguntas? Ya aprovechemos de conversar un poquito. ¿Qué hora es? ¿Ya? ¿Qué otro tipo de preguntas le podrían hacer acá? Con la misma situación. Ya a lo mejor le pueden poner preguntas A, B y C. ¿Qué otro tipo de preguntas? Por ejemplo, el dominio, y aquí no vayan a enredarse porque les voy a poner aquí con rojo. Supongamos que yo le pregunto el dominio contextualizado. No sé si le han hablado de esta palabra. ¿Y a qué me refiero con el dominio contextualizado? Nosotros sabemos que en la función cuadrática son todos los números reales, ¿cierto? Porque el valor de x que yo ponga aquí le funciona. ¿Ya?
Pero, como les decía al principio, hablando de sentido común, ahora si alguien no me cree que esto es el máximo, yo lo invito a que ponga cualquier otro valor de X y no le va a dar, no le va a dar nunca más que 900. ¿Ya? Nunca más que 900. ¿A qué me refiero yo con el dominio contextualizado, por si acaso? Y esto es más que nada para los problemas. Tiene sentido que el X, supongamos que en una vez aquí ya me equivoqué en el signo. No identifiqué bien el valor de la, me equivoqué en el signo, aquí le puse 2 y aquí me dio 30 negativos. 30 negativos. ¿Tiene sentido eso? ¿Ya? Que tiene en relación con lo que me decía me decía No, Sandrito. profe, no tiene ¿Por qué sentido. no? ¿Por qué no? Porque es algo igual tangible, pues, como las unidades, ¿no? Algo A eso como... hablamos, de eso se refería la profesora cuando le dijo que a veces los valores de X me va a servir solamente uno. No puedo tener unidades negativas, ¿cierto? No tiene sentido, ¿cierto? Cierto. Entonces, ya sé que Muy si cierto. aquí en el problema me da la unidad negativa, ya, algo estoy haciendo mal. ¿Ya? O el ejercicio, y esto también pasa, así que no se queden con que siempre uno está haciendo las cosas mal, y esto pasa también, o el ejercicio está mal hecho, es decir, está mal planteada, estoy apuntando aquí la pizarra, está mal planteada aquí la situación, ¿ya? Está mal planteada, eso también puede pasar, ¿ya? Eso también puede pasar. Pero si les da aquí las unidades negativas, revise, ¿ya? Entonces, cuando yo me refiero al dominio contextualizado, tiene sentido, si ya, el dominio, recuerden que son todos los valores del X, tiene sentido que yo diga que el dominio, que el -1 puede participar, es lo mismo, puedo tener menos una unidad, no, ¿cierto? Es lo No. No. mismo, negativo. Entonces, cuando yo me refiero al dominio contextualizado, y esto se lo van a preguntar de otra manera, ¿ya? Y para esto sirve la otra parte, supongamos que yo ahora le pregunto, voy a borrar eso del dominio contextualizado, y supongamos que yo le pregunto, ¿qué rango de unidades debe vender, producirse y venderse, para que obtenga utilidades mayores que cero? Tenga alguna utilidad. ¿Ya? Mire, entonces, ¿para qué me sirve la intersección con el eje esto? Intersección con el eje X. Calculémosla. ¿Ya? Calculémosla. Solamente para que ustedes vean para qué les sirve. ¿Ya? Vamos a poner aquí intersección. Voy a poner los cuadritos porque siempre que borro los cuadritos empiezo a escribir chueco. Intersección eje X. Y esto se lo van a preguntar de otra manera, pero miren, busquemos la intersección con el eje X. Sería 60, 0, ya, menos 1. Acuérdense que esa intersección es con la fórmula, que es menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, en la raíz, partido en 2 por a. ¿Ya? Sabemos que el valor de c, o sea, el valor de a es, Es lo voy a ir borrando aquí, -1. ya, menos 1, ser más bajito nomás. Ya, entonces sería, no, pues el de, 60. Es que dijo pero el B, 60. ya, Ajá. ya, me equivoqué yo. Entonces sería menos 60, ¿cierto? Es Más 60. menos 60 Sí. al cuadrado, menos 4 por 1 negativo, ¿ya? Por 0, que el C vale 0, ¿ya? Qué maravilla cuando el C vale 0, porque ya sabemos el resultado. Partido en 2 por menos 1, ¿ya? Falta la raíz, listo. Calculamos todo esto, calculamos todo eso. ¿Cuánto nos da todo eso? Sacámoslo aquí al ladito. 60 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 0. ¿Ya? Por 0. 60 al cuadrado es 6 por 6, 36, 3600. Y 4 por 1, 1 por 0, 0. ¿Cierto? Menos 0, o sea, 3600 no.
Perdón que esta parte la haga rápido, es que ya como lo hemos hecho tantas veces, yo asumo que ya lo saben. Ya, y 2 por 1, 2, negativo, ¿ya? Positivo con negativo, negativo. La raíz cuadrada de 3660. 60. Por eso le digo, cuando el C da 0, da el mismo valor de B al tiro. ¿Ya? Entonces nos da menos 60 más menos 60 partido en menos 2. Y fíjense lo que sucede. Valor del X1, valor del X2. ¿Ya? Tengo menos 60 más 60 dividido en menos 2, menos 60 dividido en menos 2. ¿Ya? Menos 60 más 60, 0. Dividido en 2 me va a ser igual, ¿cierto? Y acá tengo menos 60, menos 60, menos 120, dividido en menos 2, me da 60. ¿Ya? Coincidió nomás con el valor de B, no se quedan con que a veces no siempre nos va a dar lo mismo, pero coincidió. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en el gráfico, por eso uso el graficador, porque me quedan tan horribles los gráficos, que en el gráfico, aquí pasa por el 0 y aquí pasa por el 60, ¿cierto? 60 y pasa por el 0. Entonces, cuando yo le hablé del dominio contextualizado, por ejemplo, no tiene sentido de que yo utilice esa parte del gráfico, ¿cierto? Porque de partida no tiene sentido que utilice unidades negativas, así que lo podemos descartar. Ese es el dominio de la función, pero al momento de llevarlo a la práctica, eso no tiene sentido. Y lo otro que no tiene sentido es esto que está acá. ¿Para qué voy a querer una cantidad de unidades que me da utilidades negativas? Porque acá el gráfico va bajando. Entonces, si en el ejercicio le dicen, ¿cuál es el rango? Para eso sirve las intersecciones con el eje X. ¿Cuál es el rango de unidades que deben venderse para obtener utilidades? Entre el 0 al 60. Porque si usted vende una, va a tener un poquito de utilidad. Si vende más, por ejemplo, aquí 10, va a tener esa utilidad. Si a lo mejor por otro lado aquí vende 50, tiene esa utilidad. A lo mejor en las 10 y en las 50 va a ser la misma utilidad. ¿Ya? Se parece mucho al ejercicio de la pelotita que hicimos un día. Entonces, este sería como el rango donde vamos a tener utilidad. Y para Profe, eso sirven las intersecciones con el eje X. ¿Mm? pero como respuestas hay que hacerlo como con corchete. Depende, claro, si le hablan de rango, nosotros podríamos decir corchete. ¿Ya? Sería el rango. ¿Y por qué abierto? Porque en el 0 tengo 0 utilidades y en el 60 también voy a tener 0. Por eso abierto. ¿Ya? Pero más que nada eso. Depende mucho de la pregunta como esté planteada. Todas estas son posibles preguntas que le pueden hacer de la función cuadrática. ¿Ya? ¿Con eso estamos bien o estamos mal? Estamos bien. Sí, estamos bien. Bien. ¿Cuál es la guía en la guía 9, cierto? Miren, grafique las siguientes funciones cuadráticas. Busque el vértice, la intersección con el eje Y y las intersecciones con el eje X. ¿Ya? Si alguna no la puede hacer, me la pregunta el sábado o el lunes. ¿Vale? Miren, acá dice, parte 5, determine la concavidad de la guía 9, concavidad, que ya lo hicimos, el discriminante, ya de ahí le digo al tiro qué es lo que es el discriminante, que ya lo hicimos, de hecho, pero con otro nombre, el discriminante. Cortes con el eje X, que también lo hicimos hoy día. El corte con el eje Y, también lo hicimos. El vértice, el dominio y el recorrido. Todo eso lo hicimos, ¿cierto? Ahí tienen, para hacer la guía. Por ejemplo, acá, miren, dice, resuelve los siguientes problemas. X son las unidades, función cuadrática, función de costo, ¿ya?
donde le evalúe, son simplemente usted tiene que tomar el valor de X y ponerlo ahí. Aquí lo mismo, función de... Ya, pero esa no es cuadrática, a ver. Por ejemplo, más acá va a tener... Aquí tiene una cuadrática, ¿ya? Fíjese, acá el valor de la es negativo, y justo le están preguntando por el máximo, ¿cómo lo va a calcular? Con el vértice. Acá le están preguntando también en el ejercicio acá por el máximo, donde esa función también es cuadrática, por el vértice. Acá, fíjense en la pregunta M, le están preguntando, le están dando el costo, por supuesto queremos minimizarlo, el A es positivo, hay que buscar el vértice también, pero el mínimo, ¿ya? Y así muchos de estos son de ecuación cuadrática, aquí también, ¿ya? Tenemos otra de ecuación cuadrática. Profe, Dígame. una consulta aparte, que escuché que el lunes va a ser clase, pero el lunes es feriado. Oh, verdad. Es que no me acordaba. Es que no me acordaba. Hoy día me dijeron no es que era feriado. Perdón, Por eso le pregunto. perdón. ¿Cuándo tienen control? No me diga que el martes. ¿El martes? No, no creo. No, Creo que era el sábado. el sábado, no, el sábado vamos a hacer el trabajo en grupo y el próximo martes el control. Este sábado van a hacer trabajo en grupo. Sí, Ya. Bueno. No, el lunes no, pues si el lunes es feriado. Nos vemos el próximo, bueno, el sábado y después el jueves. o sea, yo digo por usted, no. No, que yo no me acordaba que era feriado, que como lo cambiaron, lo dieron hace poco, no me acordaba. Pero eso, espero que apliquen lo del vértice, lo del máximo y lo del mínimo. De verdad que es lo que más les van a preguntar. Va a estar en la prueba y se va a acordar de mí cuando le digan el máximo. ¿Ya? Máximo, sobre todo el máximo y el mínimo. Pero el próximo jueves vamos a tener igual clase. Sí, por supuesto. Ya. Si la prueba, ¿cuándo la tienen? Por ahí. En realidad yo le hago clase hasta cuando ustedes tengan prueba o tengan después tienen el examen a lo mejor, así que... O la prueba integradora que le llaman. Así que también podemos hacer clases de lo que me pidan. Esa es mi función en la universidad, a lo que me piden todos los estudiantes. Así que pongámosle nomás. ¿Ya? Eso. ¿Estamos ok? Este documento se los voy a enviar. ¿Ya? Ya, profe, Diga. no, pero una pregunta para la Caro. ¿El 26 o no? ¿El 26 el taller grupal? No, no este sábado. No, creo que el próximo sábado. A ver, Sí, porque tenemos. estaba viendo y Ya, era el espérame. 26. Entonces Tenemos el 28 es la prueba. O sea, claro, Claro. el 29. 28, 29. A ver, Sí. Ya, 26, pues ese ¿cuánto mismo es? día martes, por ejemplo, podríamos hacerla como el 28 también es feriado. O sea, por un lado igual bueno. Pero ese mismo día martes, martes entre la prueba igual podríamos hacer una clase. Pues. Y después el sábado igual, porque después tiene el examen. Ya, súper. ¿Ya? Así que tranqui, ahí nos acomodamos nosotros. Póngale harto empeño al hacer la guía y cualquier cosa y me pueden preguntar, ¿no? Si mientras les puedo ayudar. Miren, voy a enviar aquí al chat. Si lo pueden ver, estoy cargando. No carga. Ahí sí. El documento de ahora, todos los apuntes de ahora, por si acaso quieren repasar ahí la función cuadrática. Como les digo, hay harto que estudiar de función cuadrática. Y un documento también de la función cuadrática donde hay unos ejercicios resueltos y algunos problemas. Yo sé que con la guía igual tienen harto trabajo, pero si le quieren echar una miradita para estudiar. ¿Ya? Voy a dejar de grabar, voy a subir el video mañana más tarde. ¿Ok?